bienvenidos una vez más a nuestro espacio creado para hablar sobre temas de salud y bienestar en general. Hoy día vamos a hablar sobre marcapasos y mi invitado de hoy es el doctor Alejandro. Doctor Alejandro, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. El doctor Alejandro me estaba comentando un poco más de su currículum, pero hay algo que mejor que él me comente más o menos qué es lo que hace, a qué se dedica, qué especialidad tiene. Bien, yo soy cardiólogo clínico especializado en arritmias y marcapasos. En mi subespecialidad es estimulación cardíaca artificial. En realidad me dedico a las arritmias y a los marcapasos. Hago esto en Clínica INCOR, soy jefe de cardiología y jefe de docencia en cardiología también. Tengo mis residentes que son los especializando en cardiología y soy cardiólogo clínico de Hospital Huaracachi de la Caja Petrolera de Salud también. Wow, excelente currículum. ¿Sabe qué, doctor? Aquí quiero que usted se sienta relajado, tranquilo. Esta es una conversación amena. Siempre le digo a todos mis invitados de que se sientan tranquilos, en confianza, ¿ya? Y que un poco se quiten eso de, soy médico, serio, todo. Soy un médico alegre, entonces. Es un médico alegre, así debería ser. Aunque, bueno, no sé qué tan alegre acá. ¿Usted se pone alegre acá cuando está trabajando? Da mucha satisfacción nuestra área. En la medicina es muy bonito. Nosotros tenemos pacientes en cardiología, sobre todo, que tocamos mucho el corazón de las personas. Llegamos también a ayudar a mucha gente, ¿no? Trabajamos en colaboración también con Fundacor de Clínica INCOR, que se encuentra trabajando en paralelo. Y damos mucha satisfacción a los pacientes, lo que nos genera mucha satisfacción a nosotros también. Los pacientes se sienten muy bien inmediatamente que salen de un procedimiento, de un implante, y entonces ahí ellos se sienten bien. ¿Y cómo es esa sensación de ver a un paciente después de colocar un implante? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su reacción de usted? Es gratificante. En realidad, todo procedimiento que se realiza en medicina tiene sus riesgos y también tiene algunas limitaciones. Entonces, en muchos de los casos, nosotros entramos a un procedimiento con cierta incertidumbre de cómo va a concluir, porque en medicina la suma de 2 más 2 nunca es 4, es relativo. Entonces, entramos a un procedimiento y durante el procedimiento todo el mundo se dirige al procedimiento, va tenso hasta que el procedimiento acaba con éxito. Los momentos finales de un procedimiento, cuando todo el mundo está riendo, se empiezan a hacer los chistes. El momento de más incertidumbre, ¿es antes de entrar a la cirugía o después, cuando ya el paciente despierta? Digamos? Es durante la cirugía. No, nosotros tenemos la facilidad de ver pacientes que nosotros ya tenemos un pronóstico, una expectativa de cómo va a ir. Por ejemplo, tenemos pacientes a los que le decimos inmediatamente cuando salga de la cirugía usted se va a sentir muy bien, porque sabemos que su patología es dependiente de la necesidad del marcapaso. Estos que son muy dependientes salen y se sienten muy bien. Entonces, a ellos ya nosotros entramos con cierto grado de tranquilidad. Son en los pacientes en los que tenemos incertidumbre cómo van a ir quedando con el curso del tiempo, en los que andamos con algunas preocupaciones. Ahora también depende de la complejidad, porque hay marcapasos de diferentes tipos y entonces también son algunos procedimientos de algunos marcapasos lo que implica mayor complejidad. Azar en muchos casos, pero con el entrenamiento nos va muy bien generalmente. Y antes de entrar al tema del marcapaso, es una pregunta personal para romper el hielo. ¿Usted por qué escogió esa especialidad? Cardiología, porque algo le debió motivar, ¿no? Para seguir esa especialidad. En la universidad, la cardiología, tenía un profesor que nos hizo muy apegados a la cardiología. Lo explicaba de tal forma que todo el mundo entendía y cuando uno algo le entiende bien es a lo que se apega, ¿no? O sea que el docente le hizo amar esa área. Inicialmente el docente me hizo llamar la atención de que sí, cardiología era una de las posibilidades en mi especialidad. Ya cuando salí médico y me apegué a la parte cardiológica, uno de mis mentores y profesores hasta ahora es el doctor Alfredo Romero, que él fue el que me inculcó la cardiología. Él me hizo desear ser cardiólogo. Entonces, como profesor, el doctor Romero, un cardiólogo muy importante para Bolivia, fue quien me encaminó en esos pasos.
¿Y cuántos años ya lleva usted ejerciendo su especialidad? Llevo 8 años 8 años. como subespecialista, ya unos 10 años como cardiólogo. O sea, usted ya tenía pensado, predeterminado, ya yo salgo de la carrera y voy a hacer cardiología, o es que No. tuvo algún familiar, No, digamos, que el se apegarme a los pacientes enfermó del cardiológicos corazón. y trabajar en clínica INCOR inicialmente fue lo que me hizo pensar. Yo quería ser traumatólogo. Ah, ¿y qué pasó? Porque traumatología es muy diferente a cardiología. Clínica INCOR lleva pacientes de alta complejidad y con mucho éxito, y el entorno médico, cardiológico, los profesores, el doctor Barriento, que es un excelente cirujano, y grandes médicos del medio, del área de cardiología, me hicieron inclinarme por esa área. Pero sí, yo quería ser traumatólogo. ¿Y hubo algún caso especial que dijo, bueno, yo quiero hacer Tuvimos un esto, paciente digamos? justamente, me acuerdo bien que era un político que nos derivaron de otra ciudad, que estaba con una insuficiencia cardíaca avanzada, estaba muy mal. Lo trajeron en un avión desde otra ciudad, lo recibí, yo recuerdo que lo recibí al aeropuerto. Ese paciente no teníamos chance de hacer muchas cosas, y la única opción que tenía era si podíamos mejorar su condición de vida poniéndole un resincronizador como este. Y se le puso un resincronizador aquí y el paciente mejoró. Tuvo una excelente calidad de vida por un año más, cuando estaba condenado a no salir de la internación siquiera. Y era un político importante aquella vez. Y ustedes se sentían muy comprometidos, claro, para mejorar su calidad de vida. Vi la evolución, vi cómo mejoró bastante. Incluso tenemos una foto por ahí, algún día la voy a publicar. Y vimos cómo mejoró, y eso me orientó a pensar de que vale la pena, que es un área en que uno puede aportar mucho. ¿Y él al día de hoy usa marcapaso? El paciente falleció después de un año. Él estaba muriendo. Nosotros le dimos un año más de calidad de vida. Con el marcapaso. Y vivió muy bien, sí. Entonces, entrando al tema, doctor, ¿qué es un marcapaso? ¿Qué llegaría a ser un marcapaso? Un marcapaso es un dispositivo electrónico que se coloca a los pacientes cuando estos tienen necesidad de estimulación eléctrica, ya que el corazón se conduce e inicia su impulso a través de una conducción eléctrica, una chispa eléctrica. ¿Puede mostrar el dispositivo? Ese llegaría a ser un marcapaso. Este es un marcapaso, un modelo de un marcapaso más complejo. Este es un resincronizador de Biotronic. Aquí tenemos un modelo de un desfibrilador. Son marcapasos más complejos, de alta gama, vamos a decir así. Ok. ¿Qué tiene de complejo ese marcapaso? O los marcapasos, porque son diferentes, ¿no? Sí, estos son diferentes. Este tiene 3 entradas para 3 cables, este tiene para 2 cables. Yeah. ¿Ok? Los marcapasos pueden ser marcapasos de una sola cámara, de 2 cámaras o de 3 cámaras. Y algunos pueden ser, incluso tener un recurso que se llama choque eléctrico, o sea, desfibrilación eléctrica. Entonces, estos marcapasos, como los que les estoy mostrando, tienen el recurso de que si el paciente hace una arritmia fatal que lo vaya a matar, o si hiciera un paro cardíaco, el marcapaso lo va a revertir. ¿Ok? Esos serían los marcapasos desfibriladores. Porque los unicamerales son aquellos marcapasos que utilizamos apenas para dar estímulo eléctrico, una pequeña patadita al corazón para que él empiece a latir. Cuando la conducción eléctrica del corazón se ve afectada y el corazón va muy lento, ahí es que necesitamos los marcapasos. La frecuencia cardíaca, el latido del corazón, tiene un rango entre 60 y 100 como normal. Ya. Nos tomamos el pulso y estamos entre 60 y 100, está bien. ¿Y por qué digo 60 y 100? Porque esto es dinámico. Es decir, cuando subimos las gradas, la frecuencia cardíaca tiene que subir, los latidos cardíacos suben cuando se por la fuerza que ejerce también la persona, ¿no? Porque pensemos bien, cada latido del corazón es una bombeada de sangre a todos los tejidos. Y los tejidos, o sea, el cerebro, el corazón, los órganos, necesitan de sangre del corazón, sangre oxigenada. Y cada latido es una bombeada de sangre. Si el corazón está en un paciente, una persona que está corriendo, necesita muchos latidos porque está haciendo mucho esfuerzo. O cuando está discutiendo con el esposo, con el novio, o cuando está
emocionado también la frecuencia cardíaca se sube. Cuando uno duerme, la frecuencia cardíaca baja, ¿ok? Y esta frecuencia dinámica tiene que mantenerse así, es decir, que si nos tomamos el pulso y que vemos que nuestro pulso es menos de 60 latidos por minuto, ¿ok? Y esto se mantiene incluso desde durmiendo, corriendo, caminando o discutiendo, eso está mal. Tendría que acelerar el corazón. En esos pacientes, cuando necesitan acelerar el corazón, ellos tienen síntomas de que necesitan el marcapasos porque se cansan muy rápido. A estos pacientes es a que les ponemos marcapasos. ¿A qué pacientes en edad, hablemos sobre la edad, digamos, son los que llegarían a necesitar un marcapaso? La edad es indistinta. Frecuentemente es más común que sean a personas mayores de edad. Arriba de 60 años, el sistema de conducción eléctrica del corazón se va deteriorando por la edad, ¿ok? Y por también alteraciones de circulación y otras alteraciones de envejecimiento del corazón, o por el Chagas en nuestro medio, que es muy común. Eso va deteriorando el corazón y el sistema circulatorio, y va bajando la frecuencia cardíaca, y ahí necesitamos marcapasos más frecuentemente a más edad. A nuestra edad es un poco menos probable, pero sí hay indicación. Hoy acabo de poner un marcapaso en una paciente de 37 años que lo necesitaba. Y el paciente más joven que le he puesto es un niño de 3 años. Estos pacientes, que algunos de estos son porque nacen con una alteración, o sea, congénita, es de nacimiento, que nos obliga a utilizar marcapaso. Muy bien, doctor. Sabe que nuestro anterior invitado fue un doctor que habló sobre el Chagas, ¿ya? Y justamente el link, ¿no?, de lo que subimos nosotros a YouTube fue enviado pues al grupo de mi universidad. Y me dice uno de mis compañeros, ya sabemos qué es el Chagas, concepto, me dice, ¿no? Pero doctora, ¿por qué nadie explica por qué? El por qué, me dice. Entonces, aquí nos escuchan tantas personas que no son del área de la salud, pero también estudiantes, también médicos. Para los estudiantes, saquémonos de duda, fisiopatología del por qué un corazón necesita un marcapaso, o sea, el por qué, la causa inicial, digamos. Bien, como tenemos un público diverso, que no son médicos, vamos a explicarlo de esta forma. El Chagas es un parásito, ¿ok? No del Chagas, sino en sí, ¿por qué necesitaría un corazón, digamos, un marcapaso? Déjeme llegar allá. Ya, okay. El Chagas es un parásito. Ya. Vamos a decir que tiene predilección por el sistema de conducción del corazón y de los intestinos. Entonces, el sistema eléctrico, las fibras nerviosas, vamos a decir que le gustan más al parásito. Entonces, ¿qué hace el parásito cuando uno tiene Chagas? Por muchos años, ¿ok? Va deteriorando el sistema de conducción del corazón, el sistema eléctrico. El corazón tiene su propio sistema eléctrico. Son las mismas células del músculo cardíaco, pero son altamente especializadas, y esas son las del sistema de conducción. Es como otra célula del corazón, pero por ahí pasa la conducción eléctrica. ¿Ok? Okay. De esas células se aprovechan los parásitos. ¿Ok? Y entonces hacen que el corazón tenga algunas alteraciones. El Chagas genera en el corazón, en algunos casos, que el corazón se crezca. ¿Ok? La cardiomegalia. En otros casos, como consume el sistema eléctrico, que el corazón tenga arritmias. Ok. En algunos otros casos no produce nada. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes que tienen el sistema de conducción afectado, va a generar arritmias y pulsos lentos, y ahí es que vamos a necesitar marcapasos. En los pacientes en los que el corazón se le crece, nosotros hacemos crecer esta sala de aquí. ¿Ok? Vamos a decir que hagamos crecer las paredes, más para allá medio metro y el techo medio metro. Pero no hacemos crecer los cables de las conexiones de todos los puntos que tiene aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a romper los cables, ¿no es cierto? Como la pared crece y los cables no crecen, se rompen y va a haber un cortocircuito. Oh, yeah. Eso mismo va a pasar en el corazón y va a generar alteraciones eléctricas que no van a permitir que hayan frecuencias cardíacas adecuadas, o van a favorecer a arritmias que van a tener que ser tratadas, además de con medicación, con dispositivos como estos.
Súper. Entonces, ya que el sistema de conducción natural del corazón deja de funcionar, es ahí donde entra el marcapaso. Correcto. Y sustituye. Entonces ya no hay, se podría decir como que de nuevo que se puedan formar esa conducción eléctrica natural. No. O sea, ya está de por vida, ya deja de funcionar. Cuando la conducción eléctrica se deteriora, no hay forma de regenerarla. Ok, entonces de por vida el paciente va a requerir de este dispositivo. Sí. Bueno, ¿y en qué enfermedades podrían llegar a necesitar, digamos, una sustitución? En las indicaciones de los marcapasos son generalmente por pulsos lentos, ¿ok? El pulso lento de diferentes partes. Que el marcapaso natural del corazón no funcione bien, se llama enfermedad de nodo. Eso genera la necesidad de un marcapaso de una o dos cámaras. Otra alteración es que el marcapaso natural nuestro sí funcione y la parte de arriba del corazón vaya a una frecuencia adecuada, pero esta no le comunique a la parte de abajo del corazón. Okay. Eso se llama un bloqueo. Ese bloqueo que hay de diferentes grados, cuando los grados son más avanzados y no conduce el estímulo eléctrico desde arriba hasta abajo, necesitamos poner un marcapaso de dos cámaras para conectarlo. El estímulo que nace de nuestro propio corazón, conectar con el corazón en la parte de abajo. Ahí necesitamos ese tipo de marcapaso. En cambio, los otros más sofisticados marcapasos, los resincronizadores, esto lo necesitamos utilizar en los pacientes que el corazón se ha crecido tanto, como hemos mencionado, tanto que no tiene la capacidad de apretar sus paredes para bombear la sangre. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una disincronía. Como todo el sistema de cableado está mal, entonces no lo hacen de forma conjunta. Esta pared se contrae y esta no, esta se aleja. Entonces, ¿qué hacen? Van a mecer la sangre, no van a contraerse para vaciar la sangre de sus contenidos, de su pared. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un marcapaso que tiene un cable, va un cable aquí, otro cable a este otro lado, para que al mismo tiempo se contraiga y genere un vaciamiento de sangre. Entonces, esos pacientes que tienen un grado de insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón no es capaz de bombear sangre de forma adecuada, lo hará mejor con un resincronizador, haciendo resincronizar el corazón. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles serían los problemas que podrían llegar a tener las personas que ya tienen el marcapaso? Esa es una pregunta interesante, fíjese. La mayoría nosotros tenemos una indicación para poner marcapaso, tanto los que le dije uni, bi o tricamarales, incluso los desfibriladores. Pero tenemos una limitación en nuestro medio cultural por esa pregunta que usted me hace. ¿Cuál es el contra del marcapaso? La gente se deja llevar mucho por dichos, por comentarios del vecino y realmente no llegan a ponerse el marcapaso por miedo a lo que les han dicho. Entonces, no hay ningún miedo en el marcapaso. El marcapaso no hay ninguna limitación. La mayoría de los mitos se relacionan con caída de rayos, que dicen, mi familiar que se puso un marcapaso murió. Como hace un momento comenté a un paciente que después de un año murió, pero no fue por el marcapaso. El paciente iba a morir en esos días. Okay. Y le alargamos la calidad de vida. En sí, los desfibriladores, resincronizadores, se los pone a pacientes muy enfermos, con mucho deterioro para prolongarle la vida. En los pacientes que necesitan solamente marcapaso, usan el marcapaso y no tienen prácticamente ninguna limitación. No le caen rayos, los materiales son de titanio, no llaman los rayos. Más metal tienen en las hebillas de los pantalones. Por favor, no le hagan caso a la vecina. No le hagan caso a la vecina. Háganle caso siempre al profesional del área de la salud. Pregunten a su médico. Otros se basan en, me dicen, yo sé de marcapaso porque una tía se puso un marcapaso y pasó tal cosa. Basado en una sola persona, ya tienen un conocimiento, un concepto que piensan que saben todo al respecto de marcapaso. Yo le preguntaría al experto, al que ha visto todos los días marcapaso y el que sabe al respecto de eso para ver si es necesario o no. Otros piensan que el marcapaso hace daño y que la gente se muere. Si fuera así, todos los que ponemos marcapaso estaríamos presos porque todos los días ponemos marcapaso y la gente no se muere, la gente está muy bien. La gente, después de ponerse un marcapaso,
es recién que se da cuenta que se demoró mucho en ponérselo. Algunos pacientes vienen con 1 año de indicación que ya les habían dicho que necesitaban marcapasos y no se los colocaban. Cuando se los colocamos porque ya están muy mal, recién se lamentan y dicen, perdí mucho tiempo, yo hubiera estado bien hace tiempo. Pero bueno, son costumbres, y generalmente la gente que tiene más esa limitación es por la gente menos instruida que viene del campo, que son los que menos quieren ponerse marcapaso. Pero ¿sabe qué? Le cuento algo muy personal. Yo estaba leyendo un libro que habla sobre los mitos, ¿ya? Y de cómo fueron a través de la historia, los mitos nunca van a desaparecer. Entonces los mitos son creencias sin evidencia, pero muchas veces son necesarios los mitos para poder responder a esas preguntas muy formuladas, sin evidencia, justamente en Santa Cruz, que todavía somos un pueblo chico, se podría decir, que básicamente lo que dice la vecina, lo que dice la tía, es lo que las personas les hacen caso. Pero justamente también este podcast sirve para responder a todas esas cuestionantes que quizás personas, para no sentirse como opas, no te las preguntan, digamos, ¿no? Pero sí las creen. Entonces me parece justo y me parecen necesarias estas preguntas, por eso se las hago y justamente para que nos las puedas responder. ¿Quiere que le cuente algo? Cuénteme. Mire, así. Vino una paciente y me dijo que le ponga marcapaso. Le pusimos el marcapaso. Cuando se iba a la casa me dijo, me siento muy bien, muchas gracias. Una de las tantas historias. Me dijo, ok, ¿me va a caer un rayo, doctor? No le va a caer un rayo. Seguro, segurísimo, pero yo vivo en el campo, no importa. No le va a caer. Ok. Se fue y volvió 1 mes después. Y vino y me dijo, doctor, usted me mintió. ¿Por qué? Usted me dijo que no me iba a caer un rayo. Me dice, ¿le cayó un rayo? Le digo. No, me dice, no me cayó, pero fui y le pregunté a mi vecina y me dijo que sí me va a caer. Tanto poder tiene el vecino que no importa lo que yo le haya dicho que va y el vecino reafirma lo que dijo y le creen más a él. Soy un poco más optimista en ese sentido de que hay que... Ya estamos cambiándolo. No, hay que ser optimista en ese sentido porque ya es momento de que las personas preparadas ya tomen el mando, digamos, ¿no? Y seguro en unos añitos más, yo creo que, por ejemplo, podcasts como este son menos vistos, pero yo creo que en unos añitos más va a haber como profesionales que se van a animar a hablar y a no quedarse callados, porque no hay que quedarse callados, ¿no? Yo igual tengo muchos problemillas por ahí, ¿no? Por decir lo que aprendo en medicina versus lo que mi tía, mi mamá, etcétera, dicen, ¿no? Pero ya están siendo como que un poco educadas, pero mientras más se hable, mejor. Ya nos fuimos para otro tema, doctor. No, está bien. Pero vio que los podcasts sirven para esto. Todo bien que uno tiene que ser amena, ¿no? respetuoso con los padres, los abuelos, claro, que le dicen a uno hay que ser... Sin embargo, cuando esto involucra la vida, hay que imponerse un poco, pienso. Entonces es lo que yo hago diariamente. Bien, doctor. Una pregunta más que creo que hay muchos que se las pueden hacer en sus casas, es que si una persona ha tenido paros cardíacos seguidos, ¿llegaría a necesitar un marcapaso? Otro tipo de marcapaso con diferentes recursos, que son estos, los desfibriladores. El marcapaso fue idealizado para los pacientes con pulso lento, o sea, pulso lento para mejorar la frecuencia. Marcapasos como estos, que es un desfibrilador, son para pacientes que necesitan cortar la taquicardia, las taquiarritmias, ¿ok? Entonces, este tiene recursos de identificación e interpretación de un electrocardiograma para definir si es una arritmia maligna y darle un choque eléctrico para cortarla. Entonces, esos son los desfibriladores. Esos pacientes que tienen ese tipo de arritmias son candidatos a muerte súbita cardíaca. Okay. Y para los marcapasos desfibriladores los colocamos como indicación de prevención de muerte súbita cardíaca. Okay. ¿Qué sería muerte súbita? Muerte súbita cardíaca es aquel paciente que muere en menos de 24 horas luego de haber tenido un evento cardíaco. ¿Son aquellos pacientes que han tenido un paro y de repente se mueren?
Un paciente que tuvo un infarto, Okay. que evolucionó con paro y que murió desde el infarto hasta que murió son menos de 24 horas. Hay una pregunta súper frecuente. ¿Un infarto y un paro cardíaco son lo mismo? No. Un infarto es cuando las arterias del corazón se obstruyen. Okay. Un paro cardíaco es cuando el corazón deja de latir. Un paciente puede tener un infarto, no ser masivo y tener un infarto, me dolió el pecho, me siento mal, se sintió, lo máximo que le dio tal vez fue una arritmia y lo estudian y ven que tuvo un infarto y nunca paró. Cuando el infarto es masivo, o sea, tapó una arteria importante o varias arterias importantes o varias arterias al mismo tiempo, el paciente muere porque ahí genera un paro cardíaco, ¿ok? Otras causas de paro cardíaco sin que haya obstrucción de las arterias coronarias son las arritmias, que el Chaga las produce también, o los pacientes jóvenes que tienen alteraciones en la estructura del corazón que favorecen la formación de arritmias por sí solas, como los jóvenes jugadores que mueren en la cancha. Los jóvenes jugadores que no tienen ninguna patología cardíaca, nada, pero tienen algunas desconexiones naturalmente, generalmente hereditarias, y por eso ellos producen arritmias que los matan. No es el caso de Juan Gabriel, que él era gordito, sabían que tenía un problema coronario, que él tal vez se iba a infartar y se infartó de forma masiva y murió en menos de 24 horas después de su infarto. Ese tuvo una muerte súbita cardíaca. Yo me acuerdo que en una clase de cardiología con un docente nos puso como esta cuestionante de que, a ver, tenemos a una persona obesa y una persona que hace actividad física. Por ejemplo, estas que corren ¿cómo se llama? En Cintas, esteras, o en maratones, triatlones. Maratones, que corren en maratones. ¿Cuál de las dos personas serían más probables de que les dé un infarto? ¿Una persona gordita o una persona persona que hace mucha actividad física? Por ejemplo, maratones, corren maratones, Obviamente etcétera. al gordito le puede dar, es más probable por la predisposición, pero, ¿ok? Correr una maratón, y en Bolivia estamos mal acostumbrados a eso, no es pagar el ticket y correr. Una persona que va a hacer un esfuerzo de ese nivel debe hacerse, se llaman exámenes preparticipación deportiva, para poder correr, para estar liberado para correr. En otros países no lo van a permitir que alguien corra así sin que tenga una autorización por su cardiólogo que ese tiene condiciones de correr. Porque yo le pongo el escenario diferente para ser más adecuados al respecto. ¿Quién tiene más riesgo de infartar? ¿Un gordito o un medio gordito que corre en la Mutual todos los fines de semana o va a jugar solamente el partido del fin de semana con sus amigos y después come un churrasco? El que va a jugar con sus amigos los fines de semana de vez en cuando. Porque se somete a un esfuerzo al que él no está certificado de que va a aguantar. ¿Me entiendes? Ahí mueve, si tiene un poco de placas o vamos a decir grasa en las arterias en alguna parte, con el esfuerzo al que va a ser sometido, esas placas se desprenden y van y tapan las arterias más pequeñas en el corazón o en el cerebro y o le da una embolia o le da un infarto. Oye, pero parece un colmo esto, ¿no? Porque al final tratas de hacer un poco de deporte y te llegas a infartar, digamos. Si alguien corre una maratón, la maratón de Boston, yo le voy a decir no, porque ese debe tener todos los exámenes preparticipación deportiva y seguramente que él no va a infartar en comparación de alguien que no hace nada de esfuerzo y está gordito, ¿ok? Ahí obviamente es mejor el deporte. Sin embargo, hay que tener una precisión. Deporte no es lo que es salud, no se manifiesta como deporte, salud. Lo que es saludable es la actividad física. Okay. Porque si tú le haces una ecografía cardíaca a alguien, a un boxeador, ahí vamos a decir, no, bueno, el corazón está hipertrófico, se creció mucho la masa muscular, no es adecuado, ese paciente tiene un problema de salud, ¿ok? No es lo mismo que actividad física. Actividad física es hacer ejercicio aeróbico por 30, estar en el peso adecuado, no tener un peso excesivo que afecte a las rodillas, a la columna. ¿Ok? No voy a decir que un triatleta es lo mejor de la vida, ¿no? Por las características que va a generar de formación del corazón. El corazón también se forma en los atletas y existen algunas alteraciones como el corazón de atleta
que son una incertidumbre en la cardiología para el manejo, porque los deportistas condicionados de ese nivel no quieren dejar de estar condicionados y nosotros para estudiarlos tenemos que descondicionarlos. Entonces, que el deporte es ingrato. 6 semanas sin hacer el deporte que uno haga, cualquier nivel que uno tenga, hasta Cristiano Ronaldo, si lo paramos 6 semanas, pierde totalmente su condición. Entonces, son de difícil manejo. Pero si los pacientes hacen actividad física, es lo que nosotros recomendamos. No le recomendamos vaya y sea un deportista de alto rendimiento, porque ahí no podemos cometer el error de pasarnos. Bien, doctor, entonces podemos sacar de esto es que hay que tener un equilibrio, ¿no? No irse tanto de golpe, sino que saber a dónde uno se está metiendo. Bueno, y para eso están los profesionales del área de la salud, para que usted pueda informarse bien y no pueda hacer lo que dice la vecina, la abuela o la tía. Así es. Una última pregunta para terminar y cerrar sobre los marcapasos es que ¿qué grado de discapacidad tiene una persona que tiene marcapaso? ¿Vio cómo la pregunta va para el mismo lugar? La discapacidad no genera ninguna discapacidad. Yeah. Y eso es la pregunta que le pasó la vecina a usted. Yeah. No genera ninguna discapacidad, al contrario. Los pacientes que están necesitándolo están muy limitados. Se caminan y se cansan, no pueden subir gradas, están muy fatigados. Ese deterioro incluso en los pacientes que tienen pulsos muy lentos de forma sostenida, le aportan poca sangre a todos los tejidos del cuerpo y tenía una pequeña alteración en el hígado y después va a tener insuficiencia hepática porque no hay mucha sangre. Los riñones no reciben mucho aporte de sangre y va a acabar con insuficiencia renal. Entonces, todo se va deteriorando. Es como la plantita. Un paciente con el pulso lento es como que le echan poca agua para regarla y entonces no crece tan floreciente como una que le dieran la cantidad que necesita, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes que tienen necesidad de marcapaso, al contrario de tener una limitación, más bien quedan muy bien, se sienten muy bien con el marcapaso. No tienen ninguna limitación. Hay una observación al respecto. No es una limitación, sino que cuando viajan los pacientes que tienen marcapaso, existen obviamente los detectores de metal. Entonces lo van a detectar y van a pensar que lleva una bomba. Entonces para eso llevan un carnet de portador de marcapaso que le da a cada una de las importadoras a los pacientes. Pero fuera de eso no. Los marcapasos tienen un recurso de una frecuencia magnética. Quiere decir que cuando le ponen un imán encima, él se pone temporalmente en un modo de funcionamiento. Que es temporal porque retiran el imán y esto desaparece. Entonces cualquier interferencia importante que vaya a tener marcapaso, si estos no son totalmente dependientes, no le va a pasar absolutamente nada. Yo lo que le digo al paciente que le pongo marcapaso, le digo 1 mes no conduzca y hasta 3 meses no haga ningún esfuerzo importante con ese brazo, pero no deje de usarlo, haga lo que usa habitualmente con las manos. Pero después de 3 meses, si quiere, párese de cabeza. A ese nivel le digo para que ellos estén tranquilos y estén seguros de que no va a haber ninguna limitación con tener un marcapaso. Ok, entonces ya nos queda claro que los marcapasos no hacen absolutamente nada más que su trabajo, ¿no? Bien, para terminar, doctor, es una pregunta fuera ya del tema. Cuando estaba pasando fisiología, aprendí, ¿no? Que nuestros intestinos tienen como muchas inervaciones, el sistema nervioso entérico. Y hay varios libros que mencionan que los intestinos o el sistema digestivo es el segundo cerebro. Y después, bueno, hay esa frase que dice que el corazón siente. Pero ¿cuál de los dos sentiría más? Depende, ¿no? ¿El corazón? Cuando uno tiene, O nuestro tiene hambre y el intestino está vacío y está trabajando en nada, le va a dar apetito. Entonces, bueno, eso es la sensación diaria que va a tener por hambre y por apetito. De esos plexos nerviosos que tú mencionas, justamente son los que se come el parásito. Por eso también el intestino se crece en el Chagas. Una observación. Al respecto del corazón, ¿qué siente? Hay una condición en la mujer, ¿ok? Que se llama el signo del corazón roto o enfermedad de Takotsubo. El Takotsubo. Takotsubo.
que Takotsubo es una palabra en japonés que se refiere como una tinaja. ¿Okay? Una tinaja de base, el orificio es angosto y la base es alargada, que semeja mucho a la cabeza de un pulpo, tanto que los pulpos se meten mucho en las tinajas que están por ahí en la playa. El Takotsubo es eso, el corazón, que tiene una forma cónica también. Cuando se contrae la parte de arriba con mucha fuerza, aprieta las arterias que nacen de la parte de arriba del corazón. Y entonces, como las aprieta, es como si las arterias sienten como si estuvieran obstruidas, como si estuvieran infartando. Entonces, el paciente, que generalmente es mujer, ¿ok? O sea, más ocurre esto en mujeres, siente que le duele el pecho, que se está infartando. Pero realmente una emoción muy fuerte. Realmente siente, realmente alteran las enzimas cardíacas. Realmente, si le hace un electrocardiograma, se ve una alteración eléctrica de infarto, pero realmente es una emoción fuerte que le ocasionó eso. A mí cuando me mujeres y algunos hombres, más jóvenes, más emocionales. Le cuento que a mí cuando me dan así como una emoción muy fuerte, el estómago me empieza a revolcar y yo hago así, uy, ¿qué está pasando? No es mi corazón, es mi estómago. Lo que pasa es que el mismo mecanismo que hace que acelere el corazón, hace que aceleren muchos tejidos del cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, el estómago se vacía. Cuando uno está nervioso, hay gastritis por estrés también. Hace que el estómago, de tener poco de contenido, se vacía porque uno está nervioso. Tienes una entrevista con alguien importante allá, te pones nerviosa y tu estómago se va a vaciar. ¿Y qué es lo que pasa? Tú sigues secretando ácido clorhídrico en el estómago, normal para deshacer los alimentos, pero como no hay nada porque se vació, ese ácido va a dañar tus paredes del estómago. Entonces vas a sentir dolor en la boca del estómago. Es por eso. Muy bien, doctor. Eso nomás quería saber. Bueno. Sus sensaciones mis sensaciones más digestivas. Son más digestivas. Así que alguien que la vaya a conquistar, que la invite a comer. Cuando me enamoro siento mariposas en el estómago. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartirnos ese conocimiento. También compartirnos con la audiencia que nos escucha. En una próxima quizás podamos hablar de otros temas. Siempre invito, ¿no?, a una próxima. No importa, pero bueno, estamos ahí. Así se concluye este episodio de nuestro podcast. Y bueno, si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta, deja tu comentario y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.